esta forma cualquier persona puede minar Bitcoin desde cualquier ordenador, siendo esta la forma más sencilla y más rentable. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo os voy a explicar cómo cualquier persona puede minar desde cualquier ordenador, da igual si es un ordenador, un laptop. Mientras tenga una tarjeta gráfica vais a poder minar, y esta forma que os voy a enseñar en este vídeo es la forma más sencilla y más rentable para obtener ganancias, ya que de la forma que os voy a enseñar a minar va a ser mediante una pool de mineros. Para los que no sepáis qué es esto, una pool de mineros básicamente vamos a imaginarlo como si fuese una piscina, ahí viene el nombre de pool, donde se juntan un montón de mineros, un montón de ordenadores, el cual están minando Bitcoin al mismo tiempo, y lo que hacen es juntar toda su potencia, que en este caso se llaman hash, con la cual logran obtener un mayor rendimiento, ya que no obtienen el código, es decir, el cálculo del bloque minado de Bitcoin, con lo cual consiguen aún más recompensas de forma más rápida, ya que se juntan muchísima potencia en una misma pool, con la cual luego se reparte de forma equitativa a todos los mineros que están en esa pool. Y es que también de esta forma hasta el más principiante, hasta el que nunca ha tocado un ordenador, va a poder conseguir minar, ya que es una forma muy sencilla, es tan solo darle unos clics y conseguir unos enlaces que ahora mismo os lo enseñaré con ejemplos en este mismo vídeo. Y es que de esta forma yo mismo he estado minando Bitcoin durante un tiempo y el cual me ha logrado conseguir algo de dinero. No es mucho, ya que yo nunca he tenido un ordenador muy potente, pero tened en cuenta, si es que tenéis un ordenador muy potente con una muy buena gráfica, podéis conseguir aún más ganancias que las que yo conseguí en mi tiempo con una 1050. Pero antes de comenzar con el vídeo, decirte que si te gustan estos tipos de vídeos y quieres aprender más sobre la minería, etcétera, te agradecería un montón si apoyas el vídeo dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Y si queréis más vídeos en específico sobre la minería, sobre cómo conseguir rentabilidades aún mayores, o si queréis saber algún ámbito más en específico sobre el tema de la minería, dejármelo en los comentarios y en un próximo vídeo explicaré más en profundidad lo que es la minería o lo que hayáis comentado que hable. Dicho esto, pasemos al PC y os enseño cómo hacerlo. Para ello tenemos que dirigirnos a esta página que se llama NiceHash. Os dejaré en la descripción y en los comentarios el link para que podáis ir directamente, ¿vale? Una vez nos creemos una cuenta en esta página, ¿vale? Aquí, como vemos, pone líder mundial en mercado de hash power. El hash power es con lo que se consigue minar los bloques de Bitcoin, ¿vale? Al conseguir minar un bloque de Bitcoin, recibimos una recompensa de 6,25 Bitcoins. Obviamente, conseguir antes que nadie este número, este código para minar este bloque de Bitcoin es muy difícil, ya que hay muchísima probabilidad de que le toque a cualquier otra persona con mayor potencia. Pero al estar en una pool con muchos ordenadores, cualquiera que consiga minar antes ese bloque de Bitcoin repartirá toda la recompensa entre los mineros que estén en esa pool, ¿vale? Y es que esto es lo que hace NiceHash. Aquí, como vemos, pone lo de gana Bitcoin con su PC, GPU y CPU, minería con ASIC. La minería con ASIC son los ordenadores que están únicamente diseñados, creados para minar criptomonedas. En este caso, la gran mayoría no creo que tenga un minero ASIC, pero así, si tenéis uno, podéis hacerlo con este método, ¿vale? Para ello nos vamos a elegir aquí donde pone minería, vamos a darle donde pone comience a minar. Una vez aquí, como vemos, aparecerá para que podamos ir seleccionando el método que mejor nos convenga, ¿vale? Esto le tendremos que dar según lo que tengamos, ¿vale? Pero en este caso yo voy a minar con la GPU y CPU. En caso de que tengáis una máquina ASIC, le daréis esta opción, ¿no? Pero yo creo que en este caso voy a darle aquí, ya que es el que más gente debería de tener, por lógica. Nos llevará a esta página, ¿vale? Aquí pone un poco más de información sobre detalles y demás, ¿vale? Aquí también nos aparecerá un vídeo sobre cómo empezar a minar, ¿vale? Pero en este caso no lo vais a necesitar, ya que en este vídeo os lo voy a explicar absolutamente todo, ¿vale? Y aquí, como vemos, aparece el NiceHash Miner. Es el programa que vamos a utilizar, ¿vale? Ya que para minar necesitaremos un programa. Para ello vamos a darle aquí donde pone comienza a minar y automáticamente nos redirigirá a esta página donde, como vemos, aparece información sobre el panel de minería que tenemos actualmente, ¿vale? Esto lo tenemos que asociar a una cuenta, que es la nuestra, la que ya tenemos, con la cual van a vincularse los datos del programa minero con esta página donde nos aparecerá pues, los tokens que llevamos minados. En este caso yo he minado 0,00009042 de Bitcoin, ¿vale? Esto tranquilos porque ya he sacado dinero de esto, o sea, yo en verdad he minado mucho más, ¿vale? Y como vemos, para descargarnos este programa tendremos que dar aquí donde pone descargar minero, ¿vale? Aquí aparecerá el estado del minero. Obviamente no hay equipos conectados porque instalamos el programa. Así que vamos a darle aquí y como vemos nos aparecerá estas 5 cosas, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el de NiceHash Quick Miner, ¿vale? Una configuración fácil y rápido, que es lo que buscamos en este vídeo. Óptima para los principiantes. En caso de que seáis un poco más expertos y queréis aún mayor rendimiento,
podéis darle al Next Hash Miner, el cual es un cambio de rentabilidad la más versátil, o sea, es la forma más fácil de conseguir altos rendimientos, ¿no? La diferencia entre este y este es muy baja, la verdad. Yo os recomiendo que si sois principiantes y no sabéis mucho sobre informática y sobre la minería, os recomendaría que le dieses a este, ya que la diferencia, lo he dicho, es muy pequeña. En caso de que tengamos un sistema operativo OS, el sistema operativo avanzado de minería basado en Linux, pues le daríamos a este. Lo dicho, esto es ya para equipos de granjas, cosas con mucho poder y la cual muy pocos en este vídeo creo que lo tengáis. En el caso que lo tengáis, le dais aquí, ¿no? Y en este caso es para conectar un dispositivo ASIC, lo dicho, una computadora que está específicamente creada para minar, no sirve para otra cosa. Luego esto ya es algo mucho más avanzado, que es para crear una colmena de mineros. Es una burrada, pero bueno, si queréis que haga un vídeo sobre este especificando cómo usarla, cómo configurarlo y demás, dejadlo en los comentarios. Lo dicho, esto es para conectar varios PCs y que se comparta la potencia, con lo cual también se comparten las ganancias, que al fin y al cabo te va todo a ti. Así que es pues más potencia con diferentes PCs, ¿no? En este caso no voy a utilizar esto, ya que solo yo tengo un PC, y vamos a utilizar el NetHash Quick Miner, el más sencillo y el que más os recomiendo. Una vez le hayamos dado, vamos a descargar Quick Miner y copiaremos esto, ¿vale? Y automáticamente ya se me habrá descargado. Recordar copiar esto, ¿vale? Ya que es muy importante. En este caso yo le he puesto una carpeta, ¿vale? Para tenerlo todo localizado básicamente. Y aquí, como vemos, tenemos el programa. Le vamos a dar doble clic, ¿vale? Y le damos así para ejecutar como administrador. Y aquí tendremos que darle simplemente a elegir nuestro idioma, en este caso el español, la carpeta de instalación, en este caso creo que estará en esta carpeta, con que ya estaría. Tipo de versión, aquí no toquéis nada aquí, ¿vale? Y tendremos que dar a que somos mayores de 18 años, ¿vale? Le daremos a descargar y automáticamente se nos va a poner a descargar el programa. Como vemos aquí ya nos sale que Quick Miner ha sido instalado. Le daremos a aceptar, que son básicamente las condiciones, un montón de texto como siempre. Un poco más de condiciones, aceptar. Y como vemos, aquí aparecerá lo primero. Y es que, ¿os acordáis el link que hemos copiado anteriormente en la página? Pues aquí es donde debemos de ingresar ese link. Le daremos control V, que lo habré pegado, le daremos a OK. Me he olvidado comentar una cosa, ¿vale? Y es que aquí puedes configurar el minero, ¿vale? Para decirle un nombre, el idioma, el inicio automático si es que lo queréis al iniciar nada más el PC, el manejo de errores, consejo de trucos y el administrador, ¿vale? Y esto ya no importa porque ya no hay nada más. Pero básicamente lo más importante es lo de la izquierda del todo, que es lo del nombre y el inicio automático si queréis que inicie automáticamente nada más prender el PC, lo cual está muy bien, ya que iniciéis el PC y automáticamente empezará a minar, ¿vale? Una vez hecho toda la configuración que queréis, le dais a OK y le dais a comienza a minar, ¿vale? Aquí lo hecho también podéis darle a iniciar automáticamente o a no volver a mostrar esta pantalla. Yo en este caso nunca recomiendo darle a esto, ¿vale? Ya que luego podéis pensar que no está minando o que hay algún error, así que yo recomiendo siempre tener esto, la pantalla esta, le dais a comenzar a minar y automáticamente os comenzará a minar. Y como vemos, aquí podemos ver que el programa ya está trabajando. En este caso me lo voy a quitar porque si no el OBS me va a estallar y no voy a poder grabar nada. Una vez ya hayamos instalado el programa, podemos ver que ahora en este panel nos salen los equipos activos. En este caso me pone 0 porque no lo tengo activo, ¿vale? Ya que lo tengo que quitar para poder seguir grabando. Pero nos pone el número de equipos inactivos que hay, que es en este caso uno, el que acabo de instalar. Y como vemos, aquí podemos iniciar todos los equipos, es decir, en este caso que tengamos más ordenadores conectados en esta misma cuenta, minando, podemos darle a iniciar todos los equipos y automáticamente varios ordenadores, si es que tenemos varios, se pondrán automáticamente a minar. Y como vemos aquí, podemos ir al administrador de equipos y es que aquí como vemos nos aparecerá toda la información sobre el equipo que tenemos minando, ¿vale? En este caso me pone 0 de 1 porque lo tengo desactivado, pero bueno, me pone que tengo un equipo el cual tengo instalado en el programa. Aquí aparecerá el actual rendimiento en las últimas 24 horas, ¿vale? También nos aparecerá la conversión en euros automáticamente. El saldo de minado no remunerado, esto significa que aún no me lo han pasado a esta cuenta, ¿vale? Por lo cual no lo he cobrado aún, ¿vale? Pero en verdad ya lo he minado con que ya esto es mío. Y que aparece el próximo pago, el cual será en 1 hora, 35 minutos y 22 segundos. El pago suele ser cada 4 horas, ¿vale? Es decir, que durante lo que estéis vosotros mirando en esas 4 horas no se os va a pagar, ¿vale? Hasta que lleguéis a la tarifa y automáticamente os enviarán las criptomonedas de Bitcoin, ¿vale? En este caso, como vemos, tengo yo en el saldo de la billetera casi 6 euros, lo cual está bastante bien ya que no he minado absolutamente casi nada. Y aquí podemos ver el historial y las estadísticas, ¿vale? Que en este caso a mí no me aparece nada ya que yo no tengo casi recorrido. Pero aquí, como vemos, pues aparecería todos nuestros movimientos, nuestros momentos de más actividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente el historial y las estadísticas que hemos estado consiguiendo
mediante este programa. Y si os preguntáis cómo retiro yo ahora este dinero, básicamente tenemos que ir aquí donde está la billetera, le damos clic y nos pondrá depositar o retirar, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que yo quiero retirar? Le damos a retirar y aquí podremos poner nuestra información sobre qué queremos retirar, en este caso Bitcoin. Si lo queremos en en la red Bitcoin o en Lightning Network, que es otro tipo de red, ¿vale? En este caso sería otra vez Bitcoin, le daría a usar el máximo. En este caso, el mínimo para retirar son 0,0005 Bitcoins, lo cual es, bueno, es una tarifa normal que pongan algo así. Y una vez consiga minar algo más de Bitcoin, podré retirar mi Bitcoin sin absolutamente hacer nada más. Y lo dicho, por usar este programa no nos cobran nada. Todo lo que veamos que hemos conseguido será únicamente para nosotros, lo podemos sacar cuando queremos. Si llegamos al mínimo, con que está muy bien y de hecho es uno de los mejores pools que podéis usar si sois principiantes para minar, ya que nos ofrece un programa muy sencillo, muy rápido y con unas ganancias bastante altas para lo que es el mundo de la minería. Dicho esto, así es como podéis minar Bitcoin con cualquier ordenador de forma muy sencilla. Aunque espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido sobre todo. Si es así, se agradece un montón que le deis un like, os suscribáis y activéis campanita, ya que de esa forma me apoyéis muchísimo y me animáis a que siga subiendo más vídeos de ese estilo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.